Aquí vamos a ver las claves económicas más importantes de los últimos días y, sobre todo, lo que se viene. Presten atención porque los datos que vamos a analizar hoy podrían cambiar la forma en que ven el mercado. Y es que ahora mismo nos encontramos ante una contradicción que es, cuanto menos, fascinante. Por un lado, tenemos a un montón de expertos advirtiendo de posibles caídas, de crashes. Y por otro, vemos los índices bursátiles, pues, casi rozando sus máximos históricos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que el miedo extremo y los precios récord existan? Bueno, pues hoy vamos a desentrañar qué está pasando de verdad. Y la respuesta podría ser la clave para entender el verdadero motor que lo mueve todo. Y es que este pesimismo no es una simple sensación en el aire. No, viene de los grandes nombres de Wall Street, que no paran de lanzar advertencias. Incluso inversores de leyenda, como el protagonista de la gran apuesta, se declaran bajistas en sectores que están en boca de todos, como la inteligencia artificial. Claro, titular tras titular se va creando una narrativa de cautela, casi de miedo, que acaba calando hondo. Y ojo, que este miedo no es algo subjetivo. Se puede medir. El índice de miedo y codicia, que es como un termómetro del sentimiento del inversor, está en 21. Para que nos hagamos una idea, eso se considera miedo extremo. Es el tipo de pánico que uno esperaría ver con el mercado en caída libre, no con uno que está a punto de tocar el cielo. Y aquí llega la gran pregunta, claro. Si el S&P 500 está a un suspiro, a un 2,5% de su máximo histórico, ¿cómo se justifica tanto pánico? ¿Es este miedo una señal de advertencia real o es solo ruido, una distracción que nos aleja de una fuerza mucho más grande? ¿Podríamos estar ante un caso de libro de la teoría de la opinión contraria, donde lo más inteligente es hacer justo lo contrario de lo que hace la masa? Venga, pues vamos a ponernos el sombrero de detective. Nuestra primera pista es esta desconexión tan rara. Históricamente, un nivel de miedo tan extremo ha sido una señal de compra para los que van a contracorriente. Pero para saber si eso sigue siendo válido hoy, no nos basta con mirar el sentimiento, hay que seguir el rastro del dinero. Y si nos ponemos a mirar los datos, hay un par de cosas que no cuadran. Primero, la tendencia general del mercado a medio y largo plazo sigue siendo alcista. No se ve una ruptura estructural. Y segundo, fijémonos en Bitcoin, que a menudo funciona como el canario en la mina de los mercados. A pesar de la debilidad que ha mostrado últimamente, ha rebotado justo en un nivel técnico clave, su precio promedio del último año. Esto nos dice que hasta los activos más volátiles están encontrando un suelo. Entonces, ¿cómo se explica tanto pesimismo si los pilares técnicos parecen aguantar? Pero bueno, todo esto, los gráficos, el sentimiento, al final es solo la punta del iceberg. El verdadero motor, lo que de verdad mueve los hilos por debajo, es la liquidez. Es el combustible que alimenta los mercados, y si hay mucho o poco, puede anular cualquier otra señal. A ver, para entender bien esto hay que hablar de un concepto clave, las tensiones monetarias. Esto pasa cuando a los bancos les falta efectivo, les falta cash para prestarse entre sí. Es algo que puede gripar todo el sistema financiero. Imaginen que las tuberías del sistema se quedan sin agua. Pues bien, hace poco parecía que Estados Unidos iba de cabeza a ese problema, pero la gran noticia es que ese peligro, al menos por ahora, se ha esfumado. Y tenemos 3 señales, pero clarísimas, de que esto es así. Primero, un indicador clave del estrés bancario, el tipo repo, ha vuelto a la normalidad. Segundo, un pez gordo de la Reserva Federal ha dejado caer que van a ampliar su balance, que en cristiano significa crear y meter más dinero en el sistema. Y tercero, una propuesta política de la que hablaremos ahora que también supondría una inyección directa de efectivo. Resumiendo, el grifo de la liquidez, lejos de cerrarse, parece que se está volviendo a abrir. Vale, hasta ahora tenemos que el miedo no parece muy justificado y que la liquidez está aumentando. Para entender cómo se mueven los más listos en este entorno, pasemos a nuestra segunda pista, el caso de Michael Saylor. Su estrategia es una locura, pero nos enseña cómo la deuda puede ser un arma potentísima en un mundo donde el dinero de toda la vida pues cada vez vale menos. A ver, el modelo de Saylor es en el fondo muy simple. Su empresa, MicroStrategy, pide dinero prestado emitiendo deuda y cada dólar que consigue lo usa para comprar Bitcoin. ¿Por qué hace esto? Porque está convencido de que los gobiernos van a seguir gastando lo loco, lo que él llama indisciplina fiscal, y que esto inevitablemente va a devaluar las monedas como el dólar. Es una apuesta total a que Bitcoin va a subir de valor mucho más rápido de lo que a él le cuesta pagar los intereses de su deuda. Claro que esta jugada no es gratis, ¿eh? Tiene un coste. Si pide prestado a un interés, pongamos del 12,5%, su estrategia solo le sale bien si Bitcoin se revaloriza más que eso cada año. Es una carrera de altísimo riesgo contra el coste de su propio dinero, pero basada en una visión muy clara del futuro. Vale, esto suena muy bien para un multimillonario, para una gran corporación, pero ¿hay alguna lección aquí que se pueda aplicar a una escala más personal? ¿A las finanzas de un hogar, por ejemplo? Pues sorprendentemente la respuesta es que sí, y de hecho ya hay gente haciéndolo.
Y aquí es donde la estrategia de las altas esferas aterriza en la vida real. Vamos a ver una idea que está calando entre los jóvenes que compran su primera casa. Usar la hipoteca no solo para tener un techo, sino como una herramienta de inversión. A ver, lo que siempre nos han dicho es que la hipoteca, cuanto antes te la quites de encima, mejor, ¿verdad? Págalo todo en 15 años si puedes y ahórrate intereses. Pero la estrategia contraria es pedirla al plazo más largo posible, a 30 años. Como se ve en el gráfico, la cuota mensual es más baja. No es una diferencia brutal, pero libera una pequeña cantidad de dinero cada mes. Y esa diferencia, esa es la clave de todo. Pues esto es, literalmente, lo que algunos están haciendo. Alargan el plazo de su deuda más barata, la hipoteca, para liberar algo de efectivo. Y esa pequeña cantidad la invierten mes a mes en un activo que ellos creen que se va a revalorizar mucho más que los intereses de la hipoteca. Es la misma lógica de Michael Saylor, pero a escala doméstica. Ojo, que esto no es un consejo de inversión, para nada, sino un ejemplo de una estrategia que refleja una visión muy concreta del mundo. Y con esto llegamos a nuestra tercera y última pista, una que nos proyecta al futuro y que lo ata todo. Se trata de una propuesta política, una deducción fiscal de $2.000, que algunos llaman dividendo arancelario o, para entendernos, el cheque Trump. Más allá de la política, lo que nos interesa aquí es el mecanismo, porque revela mucho sobre hacia dónde va la economía. El mecanismo es básicamente una inyección de dinero en vena para la gente. El gobierno lo aprueba y el Tesoro de Estados Unidos coge los fondos de su cuenta en la Reserva Federal y paga. Ese dinero sale del circuito de la Fed y aterriza directamente en las cuentas corrientes de las personas. No va a Wall Street, va a la economía de a pie, listo para ser gastado y para estimular el consumo. La gran pregunta, claro, es ¿y esto quién lo paga? ¿De dónde sale el dinero? Aunque lo llamen dividendo arancelario, los números son los que son. Como vemos en la tabla, lo que se ingresa por aranceles es una parte minúscula del déficit que tiene el gobierno cada mes. En este ejemplo no llega ni al 10%. ¿Qué significa esto? Pues que este tipo de medidas no se pagan con ingresos, sino que en la práctica aumentan el déficit y la deuda del país. Y aquí, llegados a este punto, es donde todas las piezas del puzzle encajan. Hemos visto el miedo de los inversores, la realidad de una liquidez que no para de crecer y las estrategias que algunos usan para aprovecharse de ello. Al conectar todas estas pistas, la revelación es clara. El verdadero motor que impulsa los activos no es el sentimiento de hoy o de mañana, sino una fuerza estructural mucho, mucho más profunda. Esta frase, que sé que puede sonar provocadora, resume la conclusión lógica de todo este análisis. Para los activos de riesgo, un gobierno que se aprieta el cinturón y reduce el déficit es un viento en contra. En cambio, un gobierno que gasta sin control se convierte, paradójicamente, en el mejor amigo de los inversores, porque garantiza que el grifo de la liquidez seguirá abierto. Y ojo, que esto es muy importante. No es una cuestión de un partido o de otro. Es un patrón que se repite. Después de la crisis de 2008 y, sobre todo, durante la pandemia, vimos cheques de estímulo y subsidios con gobiernos demócratas. Y ahora vemos propuestas muy parecidas desde el lado republicano. Cambia el nombre, cambia la excusa, pero el resultado es el mismo: inyectar dinero en la economía. Parece que hay un acuerdo no escrito en que la indisciplina fiscal es la herramienta a la que siempre se puede recurrir. Así que, si volvemos a la pregunta del principio, ¿qué pasa con todo ese miedo? Pues parece que es una distracción. Mientras los inversores de a pie se asustan, el verdadero motor, ese flujo constante de liquidez garantizado por la indisciplina fiscal, sigue funcionando por debajo, a toda máquina. Y esa es la fuerza que explica por qué los mercados aguantan tan cerca de sus máximos a pesar de todos los malos presagios. Vale, y si aceptamos que esta es la nueva realidad, la siguiente pregunta es, ¿quién se beneficia? Si la tendencia es seguir estimulando la economía real, el análisis sugiere 3 áreas clave. Primero, el sector del armamento, por motivos geopolíticos que son evidentes. Segundo, la inteligencia artificial, que sigue siendo una revolución tecnológica en pleno desarrollo. Y tercero, los minerales y las tierras raras, que son los materiales críticos para toda la infraestructura tecnológica y de defensa que se está construyendo. Y cerramos con una pregunta final, para reflexionar. Si la indisciplina fiscal se ha convertido en la norma, gobierne quien gobierne, estamos entrando en una era económica completamente nueva, una era donde la liquidez constante ya no es una medida de emergencia, sino el estado natural de las cosas. Y si eso es así, ¿qué consecuencias tiene a largo plazo? Para el valor del dinero, para la deuda y para nuestras inversiones. Ahí queda la pregunta, una cuestión fundamental para el futuro.